Bienvenidos a Historias ocultas en las sombras. Dicen que el amor puede cegar, pero hay quien con tal de ser amado, prefiere perder el alma. Esta historia me la contó una mujer mexicana que trabajó en un club en Miami y que pagó caro por haber forzado al destino. Escúchala con atención, porque podría pasarte a ti. Hola amigos de Historias Ocultas. Soy Daniela. No soy de esas personas que buscan llamar la atención. Nunca lo fui. Siempre me gustó estar en silencio, en las orillas de las cosas, como si el ruido del mundo no fuera para mí. Desde que salí de San Martín Totoltepec, México, mi pueblo en Puebla, supe que no encajaba en muchos lugares. Y Miami no fue la excepción. Vine para ganarme la vida en un ambiente que no era mío, pero que aprendí a soportar. La noche, la música, los hombres borrachos que creen que pueden comprar lo que sea con un fajo de billetes. Trabajo como bailarina en un club en Miami Beach. No uno famoso, pero sí uno al que entra gente con dinero, turistas y tipos que huelen a peligro. Siempre mantengo la distancia. No soy la más habladora ni la más sensual. Solo bailo, cobro y me voy. No tengo amigas en el trabajo, no salgo con nadie después. No confío en casi nadie. Lo mío es llegar, hacer lo que tengo que hacer y desaparecer. Pero todo cambió la noche que lo vi por primera vez. Él se llamaba Simón. Lo vi desde el escenario. Era una noche de martes. La mayoría de las chicas odiaban los martes porque eran lentos, aburridos, con clientes baratos. Pero esa noche entró él, alto, moreno, fuerte. Tenía una mirada profunda, de esas que te hacen sentir desnuda aunque estés vestida. No sonreía, no hablaba, solo miraba. Desde que entró, su energía cambió todo el ambiente del lugar. Y no exagero. No era guapo de revista, pero tenía algo, una fuerza que lo rodeaba, como si supiera que podía controlar cualquier espacio donde se parara. Se sentó solo, en una esquina, y se pidió un ron sin hielo. Yo estaba bailando, pero no podía dejar de mirarlo. Él también me miraba. Fijo, como si ya supiera quién era yo, como si me hubiera estado esperando. Y eso me dejó inquieta por dentro. Nunca me había pasado algo así con ningún cliente. Terminé mi turno más desconcentrada que nunca. Esa noche me fui a casa con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de miedo y deseo. Durante los días siguientes, Simón volvió, siempre a la misma hora, siempre solo. Se sentaba, pedía su ron y no hablaba con nadie. Solo me miraba. Yo tampoco decía nada. Nunca me acerqué a él. Algo en mí no podía, o no quería, pero empecé a obsesionarme. Soñaba con él. Pensaba en él cuando me bañaba, cuando caminaba por la calle, cuando me preparaba para ir al club. Nunca me había sentido así por nadie. Yo no soy de las que se enamoran. No soy cariñosa. No soy confiada. Pero Simón había entrado a mi mente como una sombra y ya no podía sacarlo. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Fui con un brujo cubano, una compañera del club, la única con la que a veces cruzaba palabra. Me dio su contacto. Se llamaba Don Aurelio y vivía en una casa humilde en Little Havana. Cuando llegué, me miró como si ya supiera por qué estaba ahí. Tú quieres que un hombre se te quede pegado como sombra, ¿verdad? Me dijo sin que yo hablara. Yo asentí. Eso tiene un precio, mija, porque un amarre no se deshace tan fácil. Y hay hombres que no se amarran, se enloquecen. No me importa, le respondí. Yo quiero que él venga a mí. Don Aurelio me pidió una prenda mía, mi nombre completo y el nombre de Simón. Le di lo poco que sabía de él, que era guatemalteco, que venía al club solo, y su nombre de pila. El brujo preparó una mezcla extraña de tierra, tabaco, ron y sangre de gallina. Hizo oraciones, encendió velas negras y me dijo que no lo mirara a los ojos mientras hablaba en su idioma.
Me fui de ahí con el corazón agitado. Una parte de mí estaba asustada, pero otra no podía esperar a que Simón viniera por mí. Y vino. A los 3 días, Simón me esperó fuera del club. Me estaba fumando un cigarro, como siempre, cuando lo vi recargado en una pared, en la oscuridad. Tú eres Daniela, ¿verdad? Mi cuerpo se congeló. Sí. Le respondí. Él sonrió apenas, sin mostrar los dientes. Se acercó. Olía a tabaco y a ron. Te he estado viendo. Quiero invitarte a algo, fuera de aquí. No pregunté cómo sabía mi nombre. No pregunté nada. Solo asentí. Nos fuimos caminando en silencio, como si algo más allá de los dos nos hubiera unido. Esa noche fue la primera vez que estuve con él. Y también la primera vez que sentí miedo en medio del placer. Simón no hacía el amor, poseía. Su forma de tocar era intensa, desesperada, como si estuviera reclamando algo suyo. Y lo peor era que yo lo permitía. Incluso lo deseaba. Me tenía en sus manos como nunca nadie lo había logrado. Cada encuentro era como una mezcla de orgasmo y tormento. Cuando terminábamos, me abrazaba tan fuerte que sentía que no podía respirar. Y así empezó todo. Nos vimos todos los días durante 2 semanas. Me iba a buscar, me llevaba comida, me dejaba dinero en sobres sin decir nada. Pero también empezó a controlarme. No quiero que bailes más para otros. No hables con nadie del club. ¿Quién es ese que te comentó en tu foto? Yo al principio lo veía como celos normales. Hasta me gustaba. Nunca había tenido a nadie que se interesara tanto por mí. Me sentía vista, querida, importante. Pero después se volvió otra cosa. Y ahí fue cuando entendí que lo que hice con el brujo no fue un juego. Los celos de Simón se volvieron una sombra que me seguía a todas partes. Me llamaba cada hora. Si no respondía, me dejaba mensajes de voz en los que se notaba su respiración agitada, como si estuviera al borde de un ataque. Empezó a esperarme afuera del club cada noche, incluso cuando no nos veíamos. A veces solo me miraba desde lejos, como vigilándome. Una noche lo vi discutir con un cliente. Lo empujó y le gritó que no se me acercara. Yo trataba de calmarlo, pero su carácter explotaba por cualquier cosa. Tenía una rabia contenida en el pecho que yo no entendía. Tú eres mía, Daniela, me dijo una vez, con los ojos rojos por el ron. Si alguien más te toca, yo lo mato. Esa palabra me estremeció. Matar. Él no lo dijo como un impulso, lo dijo como una decisión ya tomada. Un día me encerró. Fue después de una discusión. Yo había estado hablando con una chica del club en el camerino, y él me esperó afuera con una cara que no había visto nunca. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó. Con Mariela, ¿qué tiene? No me gusta que hables con otras mujeres. Ellas te llenan la cabeza de porquerías. Tú no necesitas amigas. Me tienes a mí. Me llevó a su apartamento y no me dejó salir en 2 días. Me quitó el celular, cerró la puerta con seguro y me decía que era por mi bien, que allá afuera el mundo era peligroso. Y yo me dejé, porque parte de mí pensaba que eso era amor, que esa intensidad era pasión, que yo lo había invocado y ahora tenía que pagar el precio. Pero dentro de mí algo empezó a cambiar. Había noches en las que Simón hablaba dormido. Decía cosas en otro idioma, cosas que no entendía. Nombraba a personas que no conocía. Se quejaba, sudaba, como si algo lo persiguiera en sus sueños. Una vez se levantó en la madrugada, se puso de pie en medio del cuarto y dijo en voz alta: «No me la quiten, es mía, ella es mía». Después se volvió a acostar como si nada. Yo me tapé con la sábana y me quedé llorando en silencio. Empecé a tener pesadillas, con serpientes, con velas negras, con ataúdes vacíos. A veces soñaba con don Aurelio, el brujo,
y lo veía mirándome desde una esquina, sacudiendo la cabeza. «Te lo advertí», me decía. «Hay hombres que no se amarran, se enloquecen». Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mi vida estaba atrapada en una red que yo misma había tejido. Intenté alejarme de Simón. Cambié mi número. Dejé de ir al club por unos días. Me escondí en la casa de una amiga. Pero él me encontró. Siempre me encontraba. Una noche me esperó afuera de un 7-Eleven, como si supiera que iba a pasar por ahí. Me abrazó fuerte, llorando, diciéndome que no podía vivir sin mí, que se iba a hacer daño si yo lo dejaba. Y yo regresé con él, porque todavía lo amaba, o porque tenía miedo. Ya no sabía cuál de las dos. Pero lo que pasó después me cambió para siempre. Una madrugada, me desperté con una sensación helada en la espalda. Simón no estaba en la cama. Me levanté y lo encontré en el baño, de rodillas, desnudo, con sangre en las manos. Había hecho un círculo con cenizas en el piso y hablaba en voz baja frente a un espejo roto. Me miró y sonrió. «Estoy asegurando que nunca te vayas», me dijo. Salí corriendo. Me puse lo primero que encontré y escapé descalza por las escaleras del edificio. Me subí a un taxi y fui directo al aeropuerto. Me fui con lo puesto, sin maleta, solo con lo que llevaba en el bolso. Volé a otro estado. No diré cuál. No diré en qué ciudad estoy ahora. Solo sé que cada vez que salgo a la calle, volteo a ver si Simón está detrás de mí, porque algo en mi alma me dice que él todavía me está buscando, que el amarre sigue ahí, vivo, pegado a mí como una sombra, y que tarde o temprano me va a encontrar. Cuando el avión despegó de Miami, sentí que dejaba atrás a un demonio, pero lo que no sabía era que los demonios no se quedan en una ciudad. Te siguen, te habitan. Me instalé en un lugar pequeño en Winston-Salem, Carolina del Norte, un sitio tranquilo, lejos del ruido y la música del club, lejos del olor a ron y de la mirada quemante de Simón. Renté un cuarto en una casa antigua, con una señora mayor que vivía sola. Era amable, de esas personas que siempre huelen a canela y café. Me pagaban poco en una cafetería local, pero era suficiente para sobrevivir. Pensé que al fin había escapado, pero la primera noche supe que el amarre seguía vivo. Soñé con él. Estábamos en el apartamento donde solía encerrarme. Él me abrazaba con fuerza, llorando. Pero cuando intenté separarme, sus brazos se convirtieron en ramas secas y oscuras que me apretaban el cuello. Sentí su aliento en la oreja, diciendo: «¿Creíste que podías huir de mí?» Desperté gritando. Tenía marcas rojas en el cuello, como si algo me hubiera apretado mientras dormía. Pensé que era mi mente, que los traumas se manifestaban así. Pero al día siguiente, encontré ceniza negra junto a la puerta de mi habitación. No había chimenea. Nadie había fumado allí. No había forma lógica de que apareciera. Y eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas, al principio. Un zumbido constante en las noches. Golpes secos en la ventana a las 3 de la mañana, aunque estaba en un segundo piso. Sombra de un hombre parado en el patio, que desaparecía si parpadeaba. La señora que rentaba la casa me preguntó si tenía pareja. Le dije que no. «Es que he escuchado a un hombre hablando contigo en la madrugada», me dijo una mañana mientras servía café. «Tiene acento del sur. Centroamericano, creo». Yo me congelé. No dije nada. Solo agarré mi taza con las manos temblando. Intenté contactar a don Aurelio, el brujo cubano, pero su número ya no existía. Me dijeron que se había ido del país, que cerró su consultorio y nadie volvió a saber de él. Me sentí sola, maldita, atada. Así que busqué ayuda donde fuera. Fui a iglesias, a botánicas, a lectores de cartas.
Todos me decían lo mismo. Hay una energía en ti que no quiere soltarte. Que lo que me unía a Simón no era solo emocional, era espiritual. Que el amarre que me hicieron fue demasiado fuerte o mal hecho. Uno de ellos, un hombre llamado Tomás que leía caracoles, me dijo algo que nunca olvidaré. Tú no amarraste a ese hombre, lo abriste. Le abriste el alma a algo oscuro que estaba dormido en él, y ahora eso está despierto y hambriento. Una madrugada escuché pasos en mi cuarto. Me levanté de golpe. Todo estaba oscuro, pero en la esquina vi una figura. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. Encendí la lámpara. No había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. Y en medio del vaho se leía una palabra: Mía. Los días pasaban y yo sentía que perdía la cabeza. Me daban ataques de pánico. No dormía. Bajé de peso. En el trabajo me regañaban por estar distraída. Y cada vez que me miraba en el espejo, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Como si Simón se hubiera metido en mi cuerpo. Como si yo ya no fuera yo. Pero lo peor fue una tarde. Había llegado a casa temprano. Me acosté en el sillón y me quedé dormida. Cuando desperté, sentí un peso encima. Alguien me sostenía las muñecas. Abrí los ojos. Era Simón, o algo con su rostro. Estaba encima de mí, pero sus ojos eran completamente negros. Su piel parecía cubierta de ceniza y tenía las uñas largas, rotas. No puedes escapar. Me dijo con voz doble, como si hablara otro a través de él. Tú me llamaste. Tú me abriste la puerta. Grité, luché, me zafé, me caí del sofá. Pero cuando me levanté, no había nadie. Después de ese día, no volví a dormir en la sala. De hecho, dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía encima, oliendo mi piel, susurrándome cosas que no eran en español, pero que igual me erizaban la piel. No podía comer, no podía trabajar. Ya ni el sol me daba consuelo. Todo se volvió gris. Y entonces, lo peor. Una noche de lluvia, escuché a la señora de la casa bajar corriendo las escaleras y salir gritando. Me levanté con el corazón en la garganta. Bajé como pude y la encontré en la calle, temblando, empapada. Él estaba parado frente a tu cuarto. Me gritó. Lo vi. Un hombre con los ojos como brasas. Esa misma noche, ella me pidió que me fuera. No por maldad, por miedo. Me abrazó llorando y me dijo que no quería morir por algo que no entendía, que mi presencia traía oscuridad. Empaqué lo poco que tenía y salí a la calle sin saber a dónde ir. Me senté en una parada de autobús y lloré. No tenía a nadie, ni familia, ni amigos. Solo esa cosa siguiéndome. Pero en ese momento, una mujer se me acercó. Vestía de blanco, llevaba un pañuelo en la cabeza y cargaba un crucifijo en la mano. Se sentó a mi lado como si me conociera. Tienes algo pegado, me dijo sin que yo dijera una palabra. y no es un hombre. Es algo que lo usa como disfraz. Le conté lo que había hecho. El amarre, el brujo, Simón. Ella me escuchó sin juzgarme. Al final me dijo: Lo que hiciste no fue un amarre. Fue una invocación. Llamaste a algo de abajo para que te trajera a alguien. Y ese alguien ya estaba roto. Esa cosa encontró en él la grieta perfecta para entrar. Le pedí ayuda. Le supliqué. No puedo quitarte lo que llevas encima, me dijo. pero sí puedo mostrarte dónde cerrar la puerta que abriste. Me llevó a un lugar lejos, a las afueras del pueblo. Un cementerio abandonado, donde crecían raíces torcidas sobre lápidas sin nombre. Me hizo caminar descalza entre las tumbas, mientras ella recitaba oraciones en una lengua que no conocía. Me puso frente a una cruz de hierro oxidado. Aquí vas a enterrarlo, me dijo. ¿Enterrar qué? Todo lo que te une a él. Ropa, cartas, recuerdos, tu miedo, tu culpa. Todo.
Escúpelo si es necesario. Sácalo de ti. No sabía cómo hacerlo. No tenía nada físico de Simón. Solo el dolor, los recuerdos. Pero empecé a hablar, a gritar, a llorar, a maldecir. Escarbé con mis manos hasta hacer un hueco en la tierra y lloré dentro de él como si fuera un pozo. La mujer me miró sin decir nada. Cuando terminé, cubrí el hueco con tierra y ella puso una vela negra encima. Ahora corre. No mires atrás. No importa lo que escuches. Si volteas, él te ve. Corrí. Sentí que algo venía detrás de mí, respirando caliente en mi nuca. Escuché una voz gritar mi nombre como un trueno, pero no miré. Y cuando llegué a la carretera, todo estaba en silencio, como si me hubieran sacado de un lugar que no era este mundo. Esa noche dormí. Por primera vez en semanas, dormí sin sueños. Al día siguiente, la mujer ya no estaba. Nadie en el pueblo la conocía. Nadie había visto a una señora vestida de blanco. Y desde entonces, no he vuelto a soñar con Simón. Pero a veces, siento que me observa. A veces, el espejo se empaña sin razón. A veces, escucho pasos que no son míos. Y tengo la sensación de que ese ser que se disfrazó de amor aún me busca. No sé si logré cerrar la puerta o solo la dejé entornada. Pero aprendí algo. Nunca uses brujería para que alguien te ame, porque el amor no se forza. Y cuando lo intentas, no siempre se te acerca una persona. A veces se te acerca otra cosa. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.